Hola, en este vídeo vamos a presentar la práctica del tema 3 sobre interpolación en dos dimensiones con aplicaciones al zoom a una imagen. En primer lugar vamos a empezar por el algoritmo del vecino más cercano. Entonces lo que tenemos es una función tabulada en 2D, o sea que lo que tenemos es una familia de puntos x, y j, cuyas posiciones van variando, y lo que tenemos es el valor de esa función tabulada en esos puntos. Entonces el problema que se plantea es cuando tengo un punto x, y que cae dentro de una de esas cuadrículas, pues cómo puedo calcular el valor de f en función de los valores de f en las esquinas de ese cuadradito. Bien, entonces cuando el algoritmo es el del vecino más cercano, simplemente lo que se hace es buscar cuál es el punto más cercano, la esquina más cercana al punto donde estoy. Entonces en este caso va a ser este punto, y la función interpolada en xy simplemente va a ser, pues en este caso, f de xy más 1 xj, es decir, la función en el punto más cercano. Entonces vamos a aplicar esto para aplicar el zoom a una imagen. Entonces, una imagen, como esta que se presenta aquí, no es otra cosa que una función tabulada sobre una rejilla en dos dimensiones, sobre una matriz bidimensional, donde en cada punto lo que tenemos es un nivel de gris. Entonces, nosotros constantemente, cuando estamos visualizando una imagen en un dispositivo electrónico, estamos haciendo zoom para adaptar el tamaño de la imagen a la resolución del dispositivo. Entonces, el zoom consiste en pasar de una imagen como esta, pues, por ejemplo, en este caso, hacerla más grande con un cierto factor Z, que es el factor de zoom. Entonces, para hacer un zoom, lo primero que se hace es construir una matriz con las nuevas dimensiones de la imagen después del zoom, que va a ser simplemente, pues, el factor de zoom Z por las dimensiones que tenía la inicial. A continuación se hace un bucle que va recorriendo todos los puntos de la nueva imagen, es decir, vamos recorriendo los puntos de la nueva imagen, y lo primero que hacemos es, pues, ver ese punto volviendo hacia atrás por donde cae en la imagen original. Entonces, para calcular dónde cae en la imagen original, pues lo único que tengo que hacer es dividir por el factor de zoom Z, que es lo que estoy haciendo aquí. Entonces, el xy pues va a ser este valor, y me va a dar un valor en precisión flotante, es decir, porque la operación me va a dar números con decimales, ¿no? Entonces, a continuación, para detectar en qué cuadrícula he caído en la imagen original, pues simplemente si tomo dos enteros y j y hago la asignación y igual a x y j igual a y, pues automáticamente se produce un truncamiento que me va a dar, pues, la posición ij de la esquina inferior izquierda de la cuadrícula donde está el xy. Una vez hecho eso, pues simplemente ahora lo que digo es, pues para detectar el punto más cercano, lo que hago es comprobar si x menos y es mayor que 0,5, significa que el x está más cerca del y más 1 que el y. Y entonces actualizo y como y más 1. Con la salvedad de que si estoy al final de la imagen y al hacer y más 1 me salgo de la imagen, entonces tomaré y. Lo mismo para el j, es decir, si el i menos j es mayor que 0,5, significa que en i está más cerca del j más 1, y por tanto actualizo el j más 1, de nuevo con la salvedad de que si nos salimos de la matriz, pues en lugar de j más 1 vuelve a ser j, ¿no? Entonces el f en la posición, el zoom en la posición y' j', que es la posición de la imagen nueva, va a ser el f de ij, el más cercano en la matriz original. Y de esta manera, pues, termina el proceso de la interpolación por el vecino más cercano. La interpolación bilineal es similar, lo que pasa es que en lugar de utilizar el vecino más cercano, utilizamos la interpolación lineal, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se hace en primer lugar es
pues coger y calcular en una dimensión pues el valor del punto F interpolado linealmente entre estos dos valores de las esquinas. A continuación hacemos lo mismo para la parte superior, es decir, que cogemos estas dos esquinas y calculamos el valor interpolado. Y por último, calculando ahora en vertical, pues calculamos el valor de f como la interpolación de eso. Entonces, esto se puede expresar de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a llamar de x y de y, pues, a la distancia que hay en x, entre el punto x y su inmediato inferior. Y de su y, pues lo mismo, pero en vertical. Entonces hay que darse cuenta que de x va a ser simplemente pues x menos x sub y que de y va a ser simplemente y menos el y sub j. Bien, entonces lo que sucede es que la interpolación lineal en la dirección x, la parte inferior va a venir dada por esta fórmula, que es la fórmula de interpolación lineal entre estos dos valores, teniendo en cuenta el de x. Luego, este que está aquí representa pues la interpolación lineal en la parte de arriba. Y por último, globalmente, esto que está aquí, pues lo que representa es la combinación de este valor y este valor para obtener finalmente el valor que queremos. Volviendo de nuevo a la aplicación al zoom de la imagen, pues todo va exactamente igual. Entonces, lo primero que hacemos es el factor de zoom z, calculamos, vamos recorriendo los puntos de la nueva imagen y calculamos hacia atrás, pues dónde ha caído, a cuál corresponde. Hacemos y igual a x y j igual a y con enteros y j para calcular la esquina inferior izquierda más cercana a la posición xy. Y ahora lo que hago es literalmente pues aplicar la fórmula de interpolación que acabamos de ver. Con la salvedad de que, de nuevo, si nos salimos, pues tomamos el elemento más cercano antes de salirnos. Bien, vamos a ver entonces el código. Entonces lo que vamos a tener es una función que se llama zoom, que es la que va a calcular el zoom, que devuelve un array 2D, que va a ser pues la imagen después de aplicar el zoom. Vamos a tener A, va a ser la imagen original, que es un array 2D. Cada posición representa el valor de la función tabulada, en este caso pues el nivel de grid de la imagen. Z es el factor de zoom y tipo es un parámetro que utilizamos para decidir si vamos a aplicar el zoom utilizando el vecino más cercano o la interpolación bilineal. Entonces, cuando el tipo es simplemente un string y cuando este string es vecino, pues aplicará vecino, y cuando no es vecino, pues, y sea cualquier otra cosa, pues aplicamos el algoritmo de interpolación bilineal, que es el que utilizamos por defecto, ¿no? Entonces el algoritmo empieza pues calculando en primer lugar las dimensiones de la nueva matriz, que simplemente son las dimensiones anteriores multiplicadas por z. Lo primero que tenemos que hacer es que las dimensiones de la matriz que salen son coherentes, es decir, que no nos sale que la dimensión de alguna de ellas sea 0, porque hay que tener en cuenta que z puede ser positivo, que haría la imagen más grande, mayor que 1, que haría la imagen más grande, o menor que 1, que haría la imagen más pequeña. Entonces hay que tener en cuenta comprobar las dimensiones. Ahora definimos el array de salida, que va a ser la imagen interpolada con el zoom. Y a continuación, pues en primer lugar, pues
si estamos en el caso de la interpolación por el vecino, pues voy recorriendo todos los píxeles, todos los puntos de la matriz donde almaceno el zoom, hago la operación de dividir por z para llevármelo a la matriz original, hago la operación de truncar en I y J para quedarme con la parte entera de X e Y, que me va a dar directamente la esquina más pequeña, el elemento de la esquina del cuadrado donde se encuentra el XY. Y ahora compruebo pues si está más cerca del Y o del Y más 1. Eso es lo que se hace aquí. Compruebo si X menos Y es mayor que 0,5 y además si no me salgo de la matriz, pues actualizo Y como Y más 1 y lo mismo para el eje vertical, ¿no? Y una vez hecho eso, pues simplemente pues asigno el valor de B en el punto de la matriz nueva a del IJ. En el caso de la interpolación bilineal, pues todo va igual. Aquí pues de nuevo pues voy a llamar I1 y J1 pues a lo que sería la esquina superior derecha, que va a ser I más 1 o J más 1 siempre y cuando no me salga de la imagen. Por eso aquí utilizo el mínimo entre I más 1 y la dimensión menos 1, que es el valor máximo que puede tomar la variable, ¿no? Entonces aquí tendré que IJ es la esquina inferior izquierda y I1J1 es la inferior derecha. Aquí calculo de X y de Y según la fórmula que dije antes. Y aquí lo que estoy haciendo es directamente, literalmente, pues aplicar la fórmula de interpolación lineal. En primer lugar, en esta parte sería en el eje X la parte de abajo, luego sería aquí en el eje X la parte de arriba y finalmente la combinación de las dos sería en el eje vertical y es lo que finalmente me da el valor. Una vez que he recorrido toda la matriz, pues retorno B y habré terminado el algoritmo. El principal, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es leer una matriz que tenemos almacenada, que es la matriz esta de la escuela de informática que estamos utilizando. Y lo primero que vamos a hacer es hacer un zoom de factor 3 utilizando el método bilineal. Y eso lo hacemos en esta instrucción. Entonces, al aquí poner el string bilineal, pues estoy diciendo que utilice ese método, aunque realmente podría haber puesto cualquier otra cosa distinta, siempre y cuando no sea vecino, y haría lo mismo. Aquí en el 3 declaro el factor de zoom y es la imagen original que acabo de leer arriba. Entonces, para ver si mi algoritmo está bien implementado, voy a comprobar que el resultado que sale es el mismo al que me sale cuando el algoritmo está bien. Es decir, para ello lo que tengo es que en esta imagen que está aquí, lo que tengo es el resultado de lo que me tiene que dar. Entonces lo que voy a hacer es leer la matriz que me tiene que dar, la imagen que me tiene que dar y compararla con la que me dio a mí por mi algoritmo implementado. Entonces lo primero que voy a hacer es comprobar que las dimensiones de la matriz que acabo de leer son las mismas que la de la matriz después de hacer el zoom. Porque si no son las mismas es que ha habido algún problema, ¿no? A continuación lo que hago aquí es calcular el error máximo entre el valor absoluto de la matriz que tiene que dar, que es AB, y la matriz que yo calculé, que es ZB, y imprimo por pantalla, en este caso utilizando Count, pues el resultado del error. A continuación, pues hago lo mismo para el vecino. Entonces la llamada es igual y todo va igual. Lo único que cambia es que aquí pues pongo vecino en lugar de bilineal. Además de eso, pues para ilustrar luego en el documento que tengo que subir en la práctica la diferencia visual entre hacer la interpolación bilineal por el vecino más cercano,
lo que voy a hacer es hacer, en primer lugar, para el caso bilineal, un zoom primero de 1 partido por 16. Ojo, porque es importante poner el puntito detrás del número entero, porque si no lo trataría como entero y el hacer 1 partido por 16 daría 0. Entonces hago un zoom de 1 partido por 16, es decir, que hago la imagen mucho más pequeña, y luego hago un zoom en sentido contrario, es decir, un zoom de 16 sobre el resultado, que lo que estaría haciendo es primero hacer la imagen muy pequeña y luego sobre el resultado volver a hacerla grande. De esa manera vamos a ver el efecto que produce la técnica de interpolación bilineal. Y aquí lo que estoy haciendo es simplemente guardando en disco la imagen. Y por el vecino más cercano hago lo mismo, lo único que cambia es que aquí pues utilizo pues string vecino, ¿no? Cuando ejecuto el código, lo que va a suceder es, en primer lugar me va a dar la impresión por pantalla del máximo al hacer la diferencia, al aplicar bilineal entre lo que me tiene que dar y lo que yo calculé. Entonces, en el caso del algoritmo del vecino, la diferencia es 0, o sea que es perfecto, y en el bilineal sale 0,44. ¿Esto por qué es así? Esto es porque la matriz que yo he calculado con mi algoritmo está en precisión real, es decir, con decimales, pero la matriz que se guarda como imagen, pues los números lo guardan valores enteros entre 0 y 255, con lo cual hay un problema de redondeo y por eso aparece este valor que es totalmente normal. Lo que sería normal sería pues tener un valor mayor que 1, por ejemplo, que entonces sí me daría lugar a pensar que puede haber algún fallo en la implementación. Y aunque no se ve aquí, pues también al ejecutar el programa se habrán guardado en disco estas dos imágenes que acabo de decir para ver la diferencia visual entre los dos algoritmos. Y el resultado de esa diferencia visual pues es el siguiente. Nosotros tenemos la imagen original y después de hacer esa operación de hacerla primero muy pequeñita y después agrandarla, pues se ve con la interpolación lineal, se ve este resultado que aparece con mucho menos detalle pero suave. Y la interpolación por el vecino más cercano, pues al hacer lo mismo lo que me sale es esta impresión de imagen pixelada que vemos con frecuencia en las imágenes de muy poca calidad. Entonces observamos que la interpolación bilineal pues da mejores resultados porque no da esa impresión de imagen pixelada. Y con esto terminamos la presentación.